Imagínate caminar por una selva tan densa que la luz del sol apenas logra tocar el suelo. El aire es húmedo, pesado, y cada paso que das sobre la hojaraba produce un crujido que parece retumbar en el silencio. De pronto, entre la vegetación, aparece una figura que parece sacada de otro tiempo. Un ave enorme, de casi 2 metros de altura, con un casco óseo sobre la cabeza, plumas negras que parecen más pelo que plumas, y unas patas gruesas terminadas en garras que podrían abrirte el vientre de un solo golpe. Es el casuario, uno de los animales más peligrosos del planeta, y también uno de los más antiguos. Ahora imagínate que esa misma criatura, en un giro absurdo del destino, se encuentra cara a cara con un animal que pesa apenas una fracción de su tamaño, pero que lleva sobre su cuerpo un arsenal de más de 30,000 púas afiladas como agujas, un puercoespín. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un encuentro que muy pocos han presenciado, un choque entre dos diseños evolutivos completamente opuestos. Uno ataca, el otro se defiende, y el resultado no es el que te imaginas. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias sobre animales salvajes, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Te prometo que lo que viene te va a dejar con la boca abierta. No te lo pierdas. Para entender lo que pasó en ese encuentro, primero tenemos que hablar de los protagonistas. Y vamos a empezar por el más imponente de los dos, el casuario. Específicamente, el casuario del sur, también conocido como casuario común. Este animal habita las selvas tropicales del norte de Australia, Nueva Guinea y algunas islas cercanas de Indonesia. Es el tercer ave más grande del mundo, solo por detrás del avestruz y del emú. Un macho adulto puede medir entre 1,50 m y 1,80 m de altura, mientras que las hembras son aún más grandes y pueden superar los 2 metros. Su peso oscila entre los 40 y los 80 kilogramos, aunque se han registrado ejemplares que superan los 85. Es decir, estamos hablando de un ave que puede pesar más que muchos seres humanos adultos. Lo primero que llama la atención del casuario es su aspecto. Tiene un cuerpo robusto cubierto de plumas negras que tienen una textura extraña, casi como cerdas gruesas. Estas plumas no le permiten volar, pero cumplen otra función. Lo protegen de la lluvia constante de la selva tropical y de los arañazos de la vegetación densa por la que se mueve a diario. En el cuello y la cabeza, el casuario exhibe colores brillantes que van del azul intenso al rojo encendido, dependiendo de la especie y del individuo. Esos colores no son pigmentos en las plumas, sino que se deben a la estructura de la piel desnuda del cuello, que refleja la luz de maneras diferentes. Es como si llevara una bufanda de neón en medio de la selva oscura. Pero lo que realmente hace único al casuario es esa estructura que tiene sobre la cabeza. Se llama casco o casque, y es una cresta ósea cubierta de queratina, el mismo material del que están hechas nuestras uñas. Este casco puede medir hasta 18 centímetros de alto y tiene una forma triangular aplanada. Durante mucho tiempo, los científicos debatieron para qué servía exactamente. Algunas teorías sugieren que lo usa para apartar la vegetación mientras corre a través de la selva. Otras dicen que funciona como una cámara de resonancia que amplifica sus llamadas FA, sus llamadas graves, esos sonidos profundos que el casuario emite y que pueden sentirse más que escucharse, como una vibración en el pecho. También se ha propuesto que el casco ayuda a regular la temperatura corporal, actuando como un radiador que disipa el calor. Lo más probable es que cumpla varias de estas funciones al mismo tiempo. Ahora, hablemos de lo que convierte al casuario en un animal verdaderamente peligroso. Sus patas. Cada pie del casuario tiene 3 dedos, y el dedo interno de cada pie está armado con una garra que puede medir hasta 12 centímetros de largo. Esa garra es recta, rígida y afilada como una daga. Cuando el casuario se siente amenazado, puede lanzar patadas hacia adelante con una fuerza brutal, usando esa garra como un arma cortante.
Se han documentado casos de casuarios que han herido gravemente a personas, y en 2019, un hombre en Florida murió tras ser atacado por un casuario que tenía como mascota. No es un animal con el que quieras meterte. Además de su armamento natural, el casuario es sorprendentemente rápido. Puede correr a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora a través de la selva, esquivando árboles y saltando obstáculos con una agilidad que no esperarías de un animal de su tamaño. También es un excelente nadador y puede cruzar ríos anchos sin ningún problema. Es un animal solitario por naturaleza. No forma manadas ni grupos. Cada casuario patrulla un territorio que puede abarcar varios kilómetros cuadrados de selva y lo defiende agresivamente contra cualquier intruso, ya sea otro casuario, un perro, un jabalí o un ser humano. Pero hay algo fascinante sobre el casuario que muchos no saben. A pesar de su reputación de animal agresivo, es en realidad un animal fundamentalmente tímido. La mayoría de los ataques documentados contra humanos ocurrieron porque las personas se acercaron demasiado, intentaron alimentarlo o lo acorralaron. En condiciones normales, un casuario que detecta la presencia de un humano simplemente se alejará en silencio, desapareciendo entre la vegetación como un fantasma. Es un animal que prefiere la soledad y la tranquilidad. Pero cuando se siente acorralado, cuando no tiene escapatoria, se transforma en una máquina de combate terriblemente eficiente. Ahora vamos con el otro protagonista de esta historia, el puercoespín. Y aquí tengo que hacer una aclaración importante, porque cuando la mayoría de la gente piensa en un puercoespín, se imagina un solo tipo de animal. Pero en realidad existen dos grandes grupos de puercoespines en el mundo, y son bastante diferentes entre sí. Por un lado están los puercoespines del Nuevo Mundo, que viven en América, y que son generalmente más pequeños, arbóreos, y tienen púas cortas mezcladas con pelo. Por otro lado están los puercoespines del Viejo Mundo, que habitan África, Asia y partes del sur de Europa. Estos últimos son los que nos interesan para esta historia, porque son más grandes, más terrestres y tienen púas mucho más largas e impresionantes. El puercoespín crestado, que es la especie más grande del Viejo Mundo, puede pesar entre 15 y 30 kilogramos y medir hasta 80 centímetros de largo sin contar la cola. Su cuerpo está cubierto de púas de diferentes tamaños. Las más cortas y gruesas cubren la cabeza y los hombros como una especie de armadura. Las más largas se encuentran en la espalda y los flancos, y pueden medir hasta 40 centímetros de longitud. Algunas de estas púas tienen puntas que se estrechan progresivamente y están cubiertas de diminutas escamas microscópicas que apuntan hacia atrás, como las barbas de un anzuelo. Esto significa que cuando una púa penetra en la carne, es extremadamente difícil de sacar. Cualquier movimiento del animal atacante solo hace que la púa se hunda más profundamente en el tejido. Pero las púas del puercoespín no son solo defensivas en un sentido pasivo. El puercoespín tiene un comportamiento muy específico cuando se siente amenazado. Primero eriza todas sus púas, haciendo que su silueta se agrande enormemente. Un puercoespín con las púas erizadas puede parecer el doble de grande de lo que realmente es. Luego empieza a sacudir las púas huecas de su cola, que producen un sonido de cascabel muy particular, como una advertencia sonora que dice claramente: no te acerques. Si el depredador insiste, el puercoespín se da la vuelta, presentando su trasero y su espalda llena de púas hacia el atacante. Y si el depredador es lo suficientemente tonto como para seguir avanzando, el puercoespín retrocederá rápidamente hacia él, clavándole las púas con fuerza. No las lanza. Eso es un mito muy extendido. Las púas no salen volando por el aire, pero se desprenden del cuerpo del puercoespín con mucha facilidad cuando hacen contacto, quedándose clavadas en el agresor. Las consecuencias de recibir un puñado de púas de puercoespín pueden ser devastadoras,
Cada púa actúa como una pequeña lanza que penetra profundamente en el músculo. Si se clavan en la cara, pueden perforar los ojos, la lengua o el paladar. Si entran en las patas, pueden infectarse y causar abscesos que incapacitan al animal durante semanas. En los peores casos, una púa que migra internamente puede perforar órganos vitales. Se han encontrado leones, leopardos, hienas y hasta perros salvajes muertos con púas de puercoespín clavadas en el corazón, los pulmones o el hígado. Sid, animal que aparentemente no tiene ninguna capacidad ofensiva, puede matar a un depredador 10 veces más grande que él, simplemente dejando que se acerque demasiado. Ahora bien, llegamos al punto central de esta historia. Un encuentro entre un casuario y un puercoespín. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en condiciones naturales, estos dos animales jamás se encontrarían. El casuario vive en las selvas tropicales de Australia y Nueva Guinea. El puercoespín crestado vive en África, el sur de Europa y partes de Asia. Sus hábitats no se superponen en absoluto. Entonces, ¿cómo es posible que se encontraran? La respuesta está en los santuarios de vida silvestre, zoológicos y reservas de fauna que existen en diferentes partes del mundo. En ciertos centros de conservación del sudeste asiático, donde se mantienen especies de diferentes continentes para programas de reproducción, educación y rehabilitación, ocurren a veces situaciones que la naturaleza nunca habría permitido. Animales de ecosistemas completamente distintos comparten espacios cercanos, separados por cercas o recintos que no siempre son infalibles. Y fue precisamente en uno de estos centros, en una reserva de fauna ubicada en el norte de Queensland, Australia, donde se produjo el encuentro que vamos a relatar. Esta reserva, que albergaba tanto especies nativas australianas como animales exóticos rescatados del comercio ilegal, tenía un área dedicada a los casuarios del sur en rehabilitación. Estos eran ejemplares que habían sido encontrados heridos, generalmente por atropellos en carreteras que cruzan la selva tropical, o que habían quedado huérfanos cuando sus padres fueron víctimas de perros salvajes o de la destrucción de su hábitat. Al mismo tiempo, la reserva mantenía un pequeño grupo de puercoespines crestados africanos que habían sido confiscados a un traficante de animales años atrás y que por diversas razones legales y logísticas no podían ser devueltos a su lugar de origen. Los recintos de los casuarios y los puercoespines estaban separados por una doble cerca metálica, con un corredor de servicio entre ambas. Normalmente esto era más que suficiente para mantener a los animales separados. Pero una noche, tras una tormenta tropical particularmente violenta, un árbol cayó sobre una sección de la cerca, creando una abertura. Nadie lo notó hasta la mañana siguiente, porque la tormenta también había provocado un corte de electricidad que desactivó las cámaras de seguridad del perímetro. Lo que los cuidadores encontraron al amanecer fue una escena que les heló la sangre. Uno de los casuarios machos, un ejemplar adulto de 1,70 m de altura, que pesaba alrededor de 60 kilogramos y que era conocido en la reserva como Brutus, había cruzado por la abertura en la cerca y había entrado en el recinto de los puercoespines. Brutus era un casuario con un historial complicado. Había sido rescatado cuando era un polluelo después de que su padre fuera atropellado por un camión en una carretera rural. Creció en cautividad y, aunque los cuidadores habían hecho todo lo posible por minimizar su contacto con humanos, el ave había desarrollado un temperamento impredecible. A veces se mostraba indiferente a la presencia de las personas, y otras veces embestía contra las cercas con una agresividad alarmante. Los veterinarios sospechaban que su comportamiento errático se debía en parte a la frustración de vivir en un espacio limitado, cuando su instinto le pedía patrullar kilómetros de selva. Esa noche de tormenta, cuando el árbol abrió el camino, Brutus no lo pensó 2 veces. Probablemente fue la curiosidad lo que lo llevó al otro recinto, o quizás simplemente estaba explorando su nueva libertad. Pero cuando llegó al territorio de los puercoespines,
La situación cambió radicalmente. En el recinto había 3 puercoespines crestados, 2 hembras adultas y un macho viejo que los cuidadores habían apodado Espinas. Este macho era un veterano, un animal que había sobrevivido años en cautividad y que, según estimaban los veterinarios, tenía alrededor de 15 años. A pesar de su edad, Espinas era un animal robusto que pesaba unos 25 kilogramos y que mantenía una actitud defensiva ante cualquier cosa que no reconociera. Reconstruir exactamente lo que pasó esa noche es difícil, porque no hubo testigos directos y las cámaras estaban apagadas. Pero las evidencias físicas encontradas por los cuidadores y los veterinarios permitieron armar una imagen bastante clara del enfrentamiento. Todo indica que Brutus entró al recinto de los puercoespines en algún momento de la madrugada, probablemente entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando la tormenta ya estaba amainando, pero aún llovía con fuerza. Los puercoespines son animales nocturnos, así que es muy probable que Espinas y las 2 hembras estuvieran activos en ese momento, buscando comida o moviéndose por su recinto. El primer encuentro probablemente fue visual. Los casuarios tienen una vista excelente, incluso en condiciones de poca luz. Brutus debió ver algo moviéndose en la oscuridad que no reconoció. Para un casuario, cualquier animal desconocido en su territorio es un intruso potencial, y su primera reacción suele ser evaluar la amenaza. Es posible que se acercara con cautela al principio, extendiendo el cuello y emitiendo esos sonidos graves y retumbantes que los casuarios usan como advertencia territorial. Del otro lado, Espinas debió detectar al casuario por el sonido y el olor antes de verlo. Los puercoespines tienen una vista bastante pobre, pero su olfato y su oído son agudos. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal y darle like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Lo que probablemente ocurrió a continuación fue un protocolo defensivo clásico del puercoespín. Al detectar la presencia de un animal grande y desconocido, Espinas habría erizado todas sus púas, hinchándose como una pelota de pinchos. Habría empezado a sacudir las púas huecas de su cola, produciendo ese sonido de cascabel tan característico, y habría girado su cuerpo para presentar la espalda y el trasero hacia el casuario, que es donde las púas son más largas y densas. Las 2 hembras probablemente se retiraron a su madriguera, un túnel artificial que los cuidadores habían construido para simular las cuevas naturales que estos animales usan en África. Pero Brutus no era un depredador africano. No había crecido aprendiendo a reconocer las señales de advertencia de un puercoespín. Para él, ese extraño animal erizado y ruidoso no significaba nada conocido. No tenía la experiencia que tiene un leopardo joven que aprende de su madre a mantenerse alejado de esas bolas de púas. Brutus solo veía un intruso en lo que ahora consideraba su territorio expandido, y su instinto le decía que debía enfrentarlo. Los veterinarios creen que Brutus lanzó al menos una patada directa contra Espinas. Esto se deduce por las marcas encontradas en el suelo, que mostraban las huellas profundas de las garras del casuario, clavándose en la tierra mojada, como si hubiera tomado impulso para golpear. También encontraron plumas negras del casuario esparcidas por el área, lo que indica que hubo un forcejeo violento. Pero lo más revelador fue lo que encontraron en Brutus. Cuando los cuidadores llegaron al recinto a las 7 de la mañana, encontraron a Brutus de pie en una esquina del recinto de los puercoespines, inmóvil con la cabeza baja y emitiendo sonidos de angustia. Al acercarse con precaución, vieron lo que le había pasado. Tenía 14 púas de puercoespín clavadas en la parte inferior de la pata derecha, 5 más en el pecho y 3 en el cuello. Las púas de la pata eran las más preocupantes porque varias habían penetrado profundamente en el tejido muscular, cerca de las articulaciones. El ave cojeaba notablemente y no podía apoyar la pata derecha con normalidad. Espinas, por su parte, estaba dentro de su madriguera con las 2 hembras.
Cuando los cuidadores lograron examinarlo más tarde ese día, descubrieron que el puercoespín también había sufrido daños. Tenía un corte profundo en el costado izquierdo, probablemente causado por la garra interna del casuario durante la patada. La herida tenía unos 15 centímetros de largo y había sangrado considerablemente, aunque no había dañado ningún órgano interno. También tenía varias abrasiones en la espalda, donde se le habían desprendido púas durante el impacto. Los puercoespines regeneran sus púas con el tiempo, así que esas pérdidas no eran permanentes, pero la herida del costado era seria y requería atención veterinaria inmediata. La operación para tratar a Brutus fue particularmente complicada. Los casuarios no son animales fáciles de manejar en situaciones veterinarias. Son impredecibles, extremadamente fuertes, y sus patas son armas letales incluso cuando están heridos. El equipo tuvo que sedarlo con un dardo tranquilizante, lo que en sí mismo es un procedimiento delicado, porque la dosis tiene que ser exacta. Demasiado poco y el animal no se duerme pero se enfurece. Demasiado y puede tener complicaciones cardíacas o respiratorias. Una vez sedado, los veterinarios procedieron a extraer las púas una por una, un proceso que tomó más de 2 horas. Cada púa tuvo que ser extraída con pinzas quirúrgicas, tirando en la dirección contraria a las microescamas de la superficie para minimizar el daño tisular. Algunas púas estaban tan profundamente clavadas que fue necesario hacer pequeñas incisiones para acceder a ellas. La púa más profunda estaba alojada a casi 8 centímetros dentro del músculo del muslo de la pata derecha, peligrosamente cerca de un tendón principal. Si ese tendón se hubiera dañado, Brutus podría haber perdido la movilidad de esa pata permanentemente, lo que para un casuario sería prácticamente una sentencia de muerte. Porque estas aves dependen de sus patas para absolutamente todo: caminar, correr, defenderse y buscar comida. Afortunadamente, los veterinarios lograron extraer todas las púas sin dañar el tendón. Pero el tratamiento no terminó ahí. Las heridas dejadas por las púas de puercoespín son extremadamente propensas a la infección. Las púas, al estar cubiertas de bacterias del suelo y de la piel del puercoespín, introducen patógenos directamente en los tejidos profundos del cuerpo. Brutus fue puesto en un régimen intensivo de antibióticos que duró 3 semanas. Durante ese tiempo, tuvo que ser mantenido en un recinto especial de cuarentena, donde los cuidadores podían monitorear sus heridas diariamente, sin tener que sedarlo cada vez. Las primeras 72 horas fueron las más críticas. Los veterinarios vigilaban de cerca cualquier signo de infección sistémica: fiebre, letargo, pérdida de apetito, inflamación excesiva alrededor de las heridas. El segundo día, 2 de los puntos de inserción en la pata mostraron signos de infección localizada, con enrojecimiento e hinchazón. Los veterinarios actuaron rápidamente, drenando el pus acumulado y ajustando la dosis de antibióticos. Para el 5.º día, la infección estaba controlada y Brutus empezó a apoyar la pata derecha con más confianza, aunque seguía cojeando ligeramente. Espinas también recibió tratamiento. La herida del costado fue suturada bajo anestesia ligera y el puercoespín recibió su propio curso de antibióticos. Los puercoespines tienen una ventaja notable cuando se trata de curación. Su piel es rica en un antibiótico natural, una sustancia que se ha identificado como ácidos grasos con propiedades antimicrobianas. Esto tiene mucho sentido evolutivo, porque un animal cubierto de púas afiladas que se caen regularmente corre el riesgo constante de pincharse a sí mismo. De hecho, los puercoespines se pinchan con sus propias púas con relativa frecuencia, especialmente cuando se caen de los árboles, algo que los puercoespines del Nuevo Mundo hacen con sorprendente regularidad. Así que la evolución les dio una piel con propiedades antibióticas incorporadas para lidiar con esas autolesiones. Espinas se recuperó más rápido que Brutus. A las 2 semanas, su herida estaba casi completamente cerrada y ya había empezado a regenerar las púas que había perdido durante el encuentro.
Las púas de puercoespín crecen a un ritmo de aproximadamente 1 milímetro por día, así que en unos 2 o 3 meses tendría de vuelta todo su arsenal defensivo. Brutus, por su parte, tardó casi 6 semanas en recuperarse por completo. Durante las primeras 3 semanas, cojeó notablemente. Para la 4ª semana, empezó a caminar con más normalidad, pero aún evitaba correr o hacer movimientos bruscos con la pata derecha. Los veterinarios estimaron que la recuperación total de la función muscular tomaría al menos 8 semanas. Este incidente generó un debate importante dentro del equipo de la reserva. Algunos miembros argumentaron que mantener especies de continentes diferentes en proximidad era inherentemente peligroso y que deberían reubicarse los puercoespines a otro centro. Otros señalaron que el problema real era la infraestructura, específicamente el mantenimiento de las cercas y la falta de un sistema de seguridad redundante que hubiera alertado sobre la caída del árbol incluso sin electricidad. Al final, se tomaron varias medidas. Las cercas fueron reforzadas con una tercera barrera y se instalaron sensores de movimiento alimentados por baterías de respaldo que no dependían de la red eléctrica principal. También se implementó un protocolo de revisión después de cada tormenta para verificar la integridad de todas las barreras. Pero más allá de las cuestiones prácticas de manejo animal, este encuentro dejó lecciones fascinantes sobre la biomecánica del combate entre especies que nunca evolucionaron juntas. Un casuario está diseñado para luchar contra depredadores y competidores que comparten su ecosistema. Perros salvajes, cocodrilos, otros casuarios. Su técnica de combate, la patada frontal con la garra interna, es devastadoramente efectiva contra estos oponentes porque se trata de animales con piel relativamente suave o con escamas que la garra puede penetrar. Pero contra un puercoespín, esa misma técnica se convierte en una trampa. Cada golpe que conecta no solo daña al oponente, sino que también daña al atacante. Es como intentar dar un puñetazo a un cactus. Puede ser mucho más fuerte que el cactus, pero tu mano va a salir perdiendo. El puercoespín, por su parte, tiene un sistema defensivo que ha sido perfeccionado por millones de años de evolución para funcionar contra los depredadores más peligrosos de África: leones, leopardos, hienas manchadas, perros salvajes, africanos. Todos ellos son depredadores que atacan con la boca, mordiendo a sus presas para someterlas. Las púas del puercoespín están específicamente diseñadas para aprovechar ese tipo de ataque, clavándose en la cara, la boca y las patas delanteras del depredador que intenta morder. Contra un casuario que ataca con las patas, las púas funcionan de manera diferente pero igualmente efectiva, clavándose en las partes blandas de la extremidad inferior del ave. Lo realmente interesante es que ninguno de los dos animales ganó este enfrentamiento de manera clara. Brutus logró herir a Espinas con su garra, pero recibió a cambio un castigo que lo incapacitó durante semanas. Espinas logró repeler al atacante, pero sufrió una herida que podría haber sido mortal si hubiera sido unos centímetros más profunda o si hubiera afectado un órgano vital. En la naturaleza, este tipo de encuentro generalmente no se da porque los animales que han coevolucionado en el mismo ecosistema han aprendido a leerse mutuamente. Un leopardo joven aprende rápidamente que atacar un puercoespín no vale la pena. Un puercoespín sabe que debe erizar sus púas ante cualquier depredador grande, pero cuando juntas animales de ecosistemas completamente diferentes, esas reglas no aplican, y el resultado es impredecible. Hay un aspecto de esta historia que no se puede pasar por alto, y es la cuestión del casco del casuario. Brutus no recibió ninguna púa en la cabeza, lo que sugiere que su casco óseo y la piel gruesa de su cráneo podrían haberle ofrecido algo de protección durante la pelea. Es posible que en algún momento usara la cabeza para empujar al puercoespín, como hacen los casuarios cuando enfrentan a otros casuarios o cuando intentan mover obstáculos. Si eso es lo que pasó, entonces el casco cumplió una función defensiva que nadie habría anticipado.
protegerlo de las púas de un animal con el que jamás se habría encontrado en estado salvaje. Los investigadores de la reserva publicaron un informe interno sobre el incidente, y aunque no se publicó en una revista científica formal, fue compartido con otros centros de fauna silvestre de la región como caso de estudio. El informe detallaba no solo las heridas y el tratamiento, sino también las implicaciones para el diseño de recintos y la separación de especies. Uno de los datos más interesantes que incluyeron fue un análisis de la fuerza de las patadas del casuario, comparada con la resistencia de las púas del puercoespín. Estimaron que Brutus pateó con una fuerza equivalente a aproximadamente 500 newtons, suficiente para romper huesos de animales pequeños. Pero las púas de espinas, diseñadas para resistir las mordidas de leones que ejercen fuerzas de más de 4000 newtons, absorbieron el impacto sin romperse, penetrando limpiamente en la pata del casuario. Tras la recuperación de ambos animales, la vida en la reserva volvió a la normalidad, pero con cambios significativos. Brutus fue trasladado a un recinto más grande en el otro extremo de la propiedad, lo más lejos posible de los puercoespines. Los cuidadores notaron que después del incidente, el casuario mostraba un comportamiento más cauteloso en general. Ya no embestía contra las cercas con la misma frecuencia, y parecía más alerta ante estímulos desconocidos. Algunos de los cuidadores bromeaban diciendo que Espinas le había enseñado una lección que ningún humano podría haberle enseñado. Que no todo lo que parece más pequeño y débil que tú es una presa fácil. Espinas, por su parte, siguió viviendo tranquilamente con las dos hembras. Su herida sanó completamente en 3 semanas, y sus púas volvieron a crecer en su totalidad en unos 3 meses. Los cuidadores comentaron que después del incidente, Espinas parecía más territorial que antes, erizando las púas con mayor rapidez ante cualquier estímulo, y pasando más tiempo cerca de la entrada de su madriguera, como si estuviera vigilando. Es imposible saber si esto fue una respuesta al encuentro con Brutus o simplemente una coincidencia relacionada con su edad avanzada. Esta historia nos recuerda algo fundamental sobre el mundo animal. La naturaleza no diseña ganadores y perdedores absolutos. Diseña sobrevivientes. El casuario sobrevive porque tiene armas ofensivas que pocos animales pueden igualar. El puercoespín sobrevive porque tiene una defensa que hace que atacarlo simplemente no valga el costo. Cuando estos dos sistemas se enfrentan, el resultado no es la destrucción de uno de ellos, sino un empate doloroso, en el que ambos salen lastimados y ambos aprenden, de la manera más dura posible, que el otro no es un oponente que convenga buscar. En la naturaleza, los animales que sobreviven no son necesariamente los más fuertes ni los más grandes. Son los que mejor entienden las reglas del juego en su ecosistema. El puercoespín entiende que no necesita correr más rápido que el león, solo necesita hacer que el león decida que no vale la pena perseguirlo. El casuario entiende que no necesita ser más astuto que el cocodrilo, solo necesita patear con suficiente fuerza como para que el cocodrilo elija un objetivo más fácil. Pero cuando sacas a estos animales de su contexto, cuando los pones en una situación para la que la evolución no los preparó, las reglas cambian por completo, y en ese nuevo escenario, cualquier cosa puede pasar. El encuentro entre Brutus y Espinas duró probablemente menos de 2 minutos, tal vez incluso menos de 1 minuto. Pero en ese breve lapso, 2 de los diseños defensivos y ofensivos más impresionantes del reino animal chocaron de una manera que la naturaleza nunca pretendió. El casco contra las púas, la garra contra la armadura de espinas, la velocidad bruta contra la resistencia pasiva. Y al final, ninguno de los dos pudo imponerse completamente sobre el otro. Lo cual, si lo piensas bien, es quizás el resultado más justo que podría haber tenido este encuentro imposible. Si te gustó este video, suscríbete al canal y dale like para que sigamos trayendo más historias increíbles del mundo animal. Nos vemos en el próximo video.